El problema soy yo, que era el gordito. Today we're starting our route and we'll be climbing a peak, the Bestredo Peak. So let's see how the route goes. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, 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 mi querido seguidor. Jordi Toms aquí, y hoy les voy a contar, bueno, por lo menos, es lo que voy a intentar. La historia de la ruta más intensa y peligrosa que jamás he hecho en toda la historia de ruta de Jordi Toms. Yep, bastante complicada es la verdad. Prepárate para la ruta de la muerte. Pero tranqui, que al final todo tiene su toque divertido. A mi esposa sí está viendo este video. Te juro que la cosa no es como tú crees. Tú confía en mí. En fin, comenzamos en el pintoresco pueblo de Oig. Sí, ese lugar tan tranquilo y apacible, que solo ves vaquitas y unas casitas que parecen de postales. Pero no te dejes engañar, porque lo que viene después es como una película de acción. Salimos rumbo al pico de Bestráka, una montaña majestuosa cerca de Oig. Bueno, ya que estamos en esto, para que tengas un poco de cultura general, déjame explicarte acerca de esto, y eso sí, no te me duermas. Atiende. El pico de Bestráka es una montañita de nada, de solo 1056 metros de altura. Claro, eso no es nada, ya que estoy acostumbrado a los 3000. Te cuento que está ubicada esta cima en el Pirineo Oriental, en la provincia de Girona, Cataluña. Se encuentra en el macizo de Les Guilleries. You know, I'm kind of scared where we are right now. It's a beautiful place, but wow. You can see that abandoned house over there. No, but what do you think? Do you think that there could be something strange? No creo que haya nada, pero si me preguntas, tampoco quiero estar aquí de noche. Que para subir al pico es súper fácil. El ligero problemita es bajar de allí. Eso sí, mira a lo largo del camino. Se pueden ver los restos de un castillo medieval y una iglesia románica, que esta se llama Sant Andreu de Bestráka. Esta es una iglesia románica del siglo XII. Es uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura románica en el Pirineo Oriental. La iglesia fue construida por allá en el siglo XII, aunque está documentada por primera vez en el año 977. Ok, me salí un poco del tema, es verdad. Mira, en este punto es donde comienza la diversión. Pero es que es un lugar que, por cierto, tiene el encanto de ¿Juego de Tronos? Más adelante nos topamos con la primera barrera de piedras, la temida La Cresta del Gallo. Ahí ya sabíamos que no estábamos en un simple paseo campestre, pero no sabíamos que lo peor estaba por llegar. La verdad es que no voy a exagerar, unos metros más adelante, no sé cuántos tropezones con las piedras. Por fin, llegamos al pico de Bestráka y disfrutamos de unas vistas espectaculares. Pero amigos, lo mejor estaba por venir, la bajada. Y no olvidemos que la lluvia se unió a la fiesta, truenos de fondo y todo. Señores, aquí en Cataluña tenemos problema de sequía desde hace no sé cuánto tiempo. Una cosa increíble, ese día y empezando a bajar, los gotones de agua, y eso era trueno y trueno. Yo nada más decir, mi madre, ¿cuándo se acabará esto? Y aún no imaginamos lo que nos esperaba. Después de 2 horas interminables, finalmente llegamos al bosque con vegetación tan densa que parecía sacado de una película de Tarzán. Y justo cuando pensábamos que nada podía superar esto, llegamos al lugar donde comimos, con los dedos pequeñitos, el majestuoso río Beguet, y claro, lleno de gusarapitos. Pues si no,
Te iba a dar, recambio. no, te iba a dar duro. Sí. Ale, mírate bien. No estás mojando nada. Habíamos llegado al punto crítico de nuestra aventura. El momento en el que debíamos girar a la derecha se había vuelto un desvío hacia la izquierda, y sin siquiera notarlo, nos adentramos en un territorio desconocido que nos tenía preparada una sorpresa desastrosa. A medida que avanzábamos, el camino se estrechaba y la vegetación se espesaba, envolviéndonos en una atmósfera de inquietud. Bea, Yoli y Alejandro intercambiaban miradas preocupadas mientras el sendero se tornaba cada vez más inhóspito. La ruta que habíamos elegido comenzaba a parecer una pesadilla y las dudas sobre nuestra decisión crecían con cada paso. Consulté el GPS, pero la señal parecía confusa y atribuí la desviación a la densa vegetación que interfería con la recepción. A pesar de las advertencias, seguíamos adelante con la esperanza de que la situación mejoraría. Pero la realidad era implacable. El camino se deterioraba con cada metro avanzado. A medida que ascendíamos, nos enfrentamos a un precipicio a nuestra derecha y una densa selva que nos rodeaba, ocultando cualquier indicio del camino por delante. You know, but I'm very worried because we're really lost. Aquí estoy. Ah, vale. Look where we are. It's full of vegetation. It seems like there's no people walking here since many years ago, and the vegetation just closed everything. But anyway. O sea, no me camino ni para allá. ¿Todavía? En medio de la incertidumbre nos encontramos en un escenario surrealista. El sendero desapareció por completo y nos vimos inmersos en la espesura de la selva. Era como si hubiéramos sido transportados al dominio de Tarzán y sus compañeros de la jungla. Nos enfrentábamos a un desafío que trascendía lo imaginable, con la certeza de que el peligro acechaba en cada rincón de ese oscuro y misterioso lugar. En medio de la incertidumbre y el creciente sentido de peligro, la idea de dar marcha atrás cruzó mi mente. Sin embargo, el trayecto ya había sido demasiado largo como para regresar fácilmente, y la perspectiva de retroceder parecía un verdadero dolor de cabeza. ¿Qué más podíamos hacer en ese momento? La pregunta resonaba en mi mente mientras evaluaba nuestras opciones. Fue entonces cuando Beatriz, con una determinación que inspiraba respeto, tomó el liderazgo de la situación. Descendió por un desfiladero con una valentía que dejó a todos boquiabiertos. A cada paso que daba, temíamos lo peor, pero su coraje y habilidad la llevaron a través de esa arriesgada travesía sin contratiempos aparentes. Mientras la observábamos desafiando los límites del terreno, una sensación de desasosiego se apoderó de nosotros. Era como si estuviéramos adentrándonos en un territorio desconocido y hostil, donde el peligro acechaba en cada sombra. Y fue en ese momento, en medio de la tensión palpable, cuando sentimos por primera vez la punzada de lo que imaginamos era el temido escorpión negro, o como lo llamábamos, el Black Scorpion. Continuamos nuestra ardua misión de descender de la peligrosa cima en la que nos encontrábamos. Una tarea que no era nada sencilla. Nos aferrábamos a cualquier roca, nos sujetábamos como podíamos, nos amarrábamos con cuerdas y hacíamos todo lo imaginable para mantenernos a salvo. Esta situación, les confieso, fue la primera vez que experimenté una sensación de desesperación y angustia genuinas. ¿Recuerdan cómo siempre digo que no quiero llegar a casa porque me divierto mucho? Pues déjenme decirles que en ese momento anhelaba fervientemente que la ruta llegara a su fin. No era para menos, señores. Aquello no era nada fácil. El problema era que el camino verdadero estaba más a la derecha de donde nos encontrábamos, así que teníamos que encontrar la forma de reconectar con él. Esto implicaba descender por un río que, gracias a Dios, se encontraba seco en ese momento.
Sin embargo, los ríos suelen tener cascadas y saltos de agua, y eso era precisamente lo que nos estábamos enfrentando en ese momento. Cada cascada representaba una incertidumbre. ¿Sería la última? ¿Quedarían más por delante? ¿Correríamos el riesgo de quedar atrapados en el camino? Ya era demasiado tarde para retroceder, así que la tensión era palpable en cada momento. Para empeorar las cosas, la lluvia comenzó a caer. Paco, el perro de Yoli, se negaba a moverse y la situación se volvía cada vez más peligrosa. Por primera vez sentí la urgencia de llamar al equipo de rescate o pasar la noche en la montaña. La incertidumbre y el miedo se apoderaban de nosotros mientras luchábamos por encontrar una salida de aquel laberinto de rocas y cascadas. Habrá que ayudarlo. Por ahí. Déjame ver. Por ahí. Ven, Paco. Ven. Aquí, ven. Conmigo, ven. No, Yoli. Ah, bueno, aunque por aquí yo agarrándote. Si te sientas, ya yo te agarro. Te va bien. Vale. Yo bajé a poner Beatriz. Tú como tú que te sientas cómoda. Bueno, Aquí te agarro. Bueno, te puedo agarrar ahí también. bueno, me agarras aquí. Ven, sí. El punto es poner la nalga. No lo empaco, a ver. Ven. ya, los palos. Sí. Madre mía. Paco, ven conmigo, ven. Venga, ven Paco, conmigo. vamos, corre. Paco, venga. Muy guapo, muy guapo. Muy guapo este Jordi. De nada. Ay, gracias, Jordi. No, óyeme, somos un equipo. Y ahora ya yo sé para dónde voy. Si hubiéramos ido para otro lado, Sí. era para el medio de la nada que nos metíamos. Y ahora sabes para dónde vamos. Vale, vamos a un camino. En aquel momento, aún no éramos conscientes de que nos estábamos acercando al salto más peligroso de todos, aquel que casi nos llevó a pedir ayuda a los servicios de emergencia. Ahora, con la perspectiva del tiempo, puedo mirar hacia atrás y pensar, ¡wow! ¡Qué aventura tan increíble! Pero en aquel instante, la preocupación y el miedo se apoderaban de mí, y temía por mi vida y la de mis compañeros. Cada momento de aquella travesía se había vuelto una prueba de resistencia y valentía. Cada cascada que sorteábamos, cada roca que escalábamos, nos acercaba un paso más al límite de nuestras capacidades. Y cuando finalmente nos encontramos ante el salto más desafiante, el mundo pareció detenerse por un instante. La adrenalina corría desenfrenada por nuestras venas mientras contemplábamos el abismo que se extendía ante nosotros. Era como mirar a la boca misma del peligro, sintiendo su aliento caliente sobre nuestras espaldas. En ese momento, la fragilidad de nuestra existencia se hizo evidente y la decisión de continuar o rendirnos se volvió más crucial que nunca. Mirando hacia atrás, puedo decir con certeza que fue uno de los momentos más intensos y aterradores de mi vida. La sensación de estar al borde del abismo, tanto física como emocionalmente, es algo que nunca olvidaré. Pero al mismo tiempo, fue esa misma sensación la que nos impulsó a seguir adelante, a enfrentar el desafío con determinación y coraje. Bueno, Paco. Venga, vamos, Paco. El descenso se volvía cada vez más peligroso y empinado, mientras la noche caía y la lluvia empezaba a empaparnos. Paco, el perro de Yoli, se resistía a continuar bajando. La solución fue que cada uno de nosotros bajara primero para que Paco se sintiera motivado a seguir. Finalmente, Paco, al ver que sus seres queridos descendían sin problema, decidió unirse a nosotros en nuestra peligrosa travesía. Fue un momento de alivio y alegría, pero también de renovada determinación. Sabíamos que aún nos esperaban desafíos por delante, pero estábamos más unidos que nunca y listos para enfrentarlos juntos. Con Paco a nuestro lado, continuamos nuestro descenso con renovado vigor, sabiendo que la perseverancia y el trabajo en equipo nos llevarían a salvo hasta el final de nuestra aventura. Paquito, salta. Espera, que salte. ¿Cómo estás? Well, as you can see, this is by far the
most dangerous hike ever, by far. I thought the last one was the last one there in the Central Dia, but this is the hardest and the most dangerous. Actually, we felt that our life was in danger many times here. Nuestras fuerzas se estaban agotando rápidamente, y cada salto que enfrentábamos nos sumía en una desesperación tanto física como psicológica. No sabíamos si tendríamos la energía o la habilidad necesarias para superar el siguiente obstáculo, y la incertidumbre nos mantenía en un estado de agitación constante. Sin embargo, un rayo de esperanza se vislumbró en el GPS. Estábamos cerca de poner fin a esta pesadilla que estábamos viviendo. La promesa de que el infierno llegaría a su fin nos infundió un nuevo impulso. Okay guys, you just saw what we just suffered going down that dry river. We really suffered a lot and it was very dangerous, by far the most one. Finally, we are in a PR trail that is a mark, yellow and white, and that means short road. So the path we're walking now, yeah, it's very hard, but it's like for family. I'm very afraid that my team doesn't want to come with me anymore after all what we suffer. La escena más tensa y peligrosa de nuestra odisea. Lluvia, atardecer. Paco se niega a moverse y no podemos volver por él. Estamos en una encrucijada, sin tiempo para retroceder. La opción de llamar al equipo de rescate flota en el aire, pero sabemos que implicaría más peligro. A pesar de la desesperación, encontramos la determinación para seguir adelante y resolver esta crisis inminente. Vamos a ver a Manel, Paco. Intentamos hacer que no vamos, a lo mejor funciona. Es que a lo mejor lo ve tan peligroso que su instinto no le deja bajar. Porque subir, podemos subir. Yo puedo ayudar, pero puedo ayudar a cargar a uno de ustedes. Venga, yo puedo subir, va. Os ayudo de alguna manera.